Rodríguez Larreta, el que Amílcar, ¿me puso escucha? a Sí, Israel. ¿cómo le va? Bueno, lo saludamos, ahí tenemos la posibilidad. Bueno, recién Cristina Vicentín lo presentaba y decía Paraguay hace algunos años estuvo quizás como Argentina ahora. ¿Cómo hizo para hoy estar mucho mejor que la Argentina? Lo pongo entre signos de pregunta, algunos van a decir, no, pero Paraguay tiene, y ahora lo hablamos si quiere, pero ¿cuáles fueron las medidas que tomaron los gobiernos para equilibrar la situación económica y social en Paraguay? Bueno, creo que es muy importante el consenso. Los países Ajá. son resultados de sus consensos y en el caso de Paraguay nosotros hemos construido un consenso muy amplio entre la clase política, la clase empresarial y también la población acerca de la importancia de mantener equilibrio macroeconómico. Esto, digamos, se inicia en el año 2003 con el gobierno de Nicanor Duarte Frutos en el Ministerio de Hacienda, el doctor Dionisio Borda, una persona muy respetada acá en Paraguay, que en cierta manera es el padre de este modelo de estabilidad macroeconómica. Se hace un gran acuerdo, como dije, entre la clase política y la clase empresarial para hacer una reforma tributaria. Se reducen los impuestos. En aquel momento el impuesto a las ganancias de las empresas era de 30%, se lo reduce a 10%. Y se establece un esquema impositivo simple, acá en Paraguay le llamamos el triple 10, que tenemos básicamente tres impuestos y los tres con una tasa única del 10%. El A ver, impuesto tres a la impuestos, renta, Amílcar, nada más que tres impuestos pagan en Paraguay. básicamente tres impuestos, ¿Cuáles que son los son? siguientes. El impuesto a la renta de las empresas, Sí. 10%. El IVA, que es digamos, el impuesto al consumo, 10%. Y el impuesto a la renta personal que pagamos las personas, también 10%. Ese es el sistema impositivo paraguayo, tres impuestos, tasa única, muy simple. A partir de que se hizo eso, esa reducción de impuestos, la recaudación de impuestos se multiplicó por 6 en los siguientes 10 años. Hubo, digamos, un proceso masivo de formalización porque al ser ya tan bajo el impuesto, dejó de ser negocio el evadir los impuestos. Y antes, disculpa, Amílcar, y antes de esos tres impuestos, ¿cuántos impuestos tenían? Había muchos impuestos, las tasas eran altas y como te dije, lo que ocurría era que había una evasión muy grande. De hecho, cuenta el ministro de Hacienda, el que fue ministro en ese momento, de que la razón por la que se tomó la decisión de poner el impuesto en la tasa del 10% y no 12, 15, etcétera, fue porque hicieron un cálculo de cuánto eran las tasas nominales de impuestos y cuánto es lo que realmente se pagaba. Y el número era 10%. Las tasas era 30, pero lo que realmente se pagaba era 10. Entonces tomaron la decisión de bajar los impuestos, poner las tasas nominales en 10% de tal manera que la economía no sintiera, digamos, un golpe, que los impuestos que se pagaban seguirían siendo los mismos que en los hechos se pagaban Claro. Y anteriormente. a partir de eso, Amílcar, ¿hubo corrida bancaria? ¿Hubo una desocupación descomunal? ¿Qué hubo? No, a partir de eso, Paraguay empezó a crecer de una manera extraordinaria. Paraguay encabeza el ranking de crecimiento de Sudamérica desde el año 2003. Ha sido una de las economías que más ha crecido. Se consiguió la estabilidad, ¿verdad? Se establecieron, además de aquella reforma tributaria, también se estableció de que el Banco Central fuera independiente, tiene por su carta orgánica total independencia del Poder Ejecutivo, vale decir, no contribuye, no colabora con la política económica en el sentido de buscar el desarrollo, solamente cuida el valor de la moneda, vale decir, emite una cantidad suficiente para que la economía funcione eficientemente y preserva la estabilidad del sistema financiero. Eh, Nada más, tiene solo esos objetivos. Su gobernanza, ¿Cuántas industrias se crearon desde ese momento, 2003 a hoy en Paraguay, Amílcar? mira, no tengo así el número exacto de las industrias, sí te puedo decir de que el sector de maquila, que es un sector que permite que industrias se instalen en Paraguay para producir un producto y luego exportarlo a otros mercados, en el último año creció
50%. O sea, es un sector que viene creciendo a tasas altísimas. Paraguay está teniendo un gran éxito en la atracción de inversiones, especialmente industriales, principalmente provenientes de Brasil, ¿verdad? Que cuando hacen el cálculo del costo Brasil versus el costo Paraguay, resulta que Paraguay es imbatible, es extremadamente competitivo. Ahora, Ese esquema permite, discúlpame, termino, ese esquema permite la instalación de industrias en Paraguay pagando un único impuesto de 1% sobre el valor agregado, que es, digamos, la diferencia entre el valor por el cual se exporta versus el valor de las materias primas importadas al país para la producción. Amílcar, hay otro dato también de esa estabilidad que forma parte del consenso, donde el ministro de Economía, luego de Duarte Frutos, el mismo ministro de Economía fue de Lugo. Sí, esa es una anécdota muy interesante que siempre le comentamos a los inversores que visitan Paraguay para un poco ilustrar ese consenso amplio en la población que hoy valora como un activo de la sociedad el equilibrio macroeconómico. Resulta que Nicanor Duarte Frutos, que es del Partido Colorado, que gobernó siempre Paraguay desde hace más de 70 años, cuando pierde las elecciones, gana Fernando Lugo las elecciones, que era un presidente, digamos, que provenía de la izquierda. Sin embargo, el ministro de Hacienda que nombra es el mismo ministro de Hacienda que sirvió en el gobierno anterior, que como dije era de un signo político contrario. Creo que ese hecho grafica en cierta manera el nivel de consenso que hay en Paraguay amplio acerca del equilibrio macroeconómico. Amílcar, independientemente de la ideología, todos coinciden en que hay que mantener un equilibrio fiscal, hay que mantener un banco central independiente, niveles de inflación bajas. Esos son, digamos, los fundamentos del modelo económico paraguayo. Y le doy un dato más y con esto concluyo esta parte del comentario. El ministro Dionisio Borda, del cual estamos hablando, mantuvo 9 años consecutivos de superávit fiscal. 5 años bajo Nicanor Duarte Frutos y luego 4 años bajo el presidente Lugo, que como dije, un presidente de izquierda, que sin embargo mantuvo durante todo el tiempo que fue presidente superávit fiscal. El Estado recaudaba más impuestos de los que gastaba. Amílcar, como no podemos dejar el morbo periodístico, te preguntamos, bueno, y dentro de todo este panorama y del consenso sobre todo, que está bastante complicado en el Partido Colorado, ¿cómo cayó la comunicación del Departamento de Estado designando a Horacio Cortés como significativamente corrupto y vetándole el ingreso a Estados Unidos? Además de algunos otros acontecimientos anteriores, el asesinato de José Carlos Acevedo, el intendente, y el asesinato del fiscal en Colombia también. ¿Cómo impactan esto en el sistema político? Y no, si ocurriera eso aquí, tendríamos un lío económico fenomenal. ¿En el Paraguay todas esas cosas no impactan en el sistema económico? Mira, fue una bomba lo del presidente Cartes. Ocurre que el presidente Cartes es un gran empresario cuyo principal negocio es una tabacalera que funciona en la frontera con Brasil. Y es, digamos, de público conocimiento que la enorme producción de cigarrillos que realiza mayormente se vende de contrabando al Brasil, vale decir, él vende en frontera y los que compran luego ingresan esos productos masivamente a Brasil. Entonces, si bien él argumenta, expone de que él no es responsable de lo que hacen con sus productos una vez que él vende, lo hace con todo legal, con factura legal. Sin embargo, hay que decir de que la participación del crimen organizado es prácticamente una condición indispensable para el negocio que él hace, porque esas bandas que compran ese cigarrillo y luego lo ingresan al Brasil son el crimen organizado, obtienen ganancias cuantiosas del contrabando de cigarrillos y luego se financian con eso. Y creo que es por ese lado que el gobierno americano le señala el último episodio, que yo creo que fue la gota que colmó el vaso, fue el arribo en Paraguay de un avión venezolano que trajo una tripulación de 18 personas. Sí, el mismo que ahora está detenido en la Argentina. Tenemos acá hace no sé cuánto. Está en Argentina, 5 de ellos eran iraníes. Ya luego el Servicio de Inteligencia paraguayo, a partir de
informaciones recibidas de sus pares extranjeros, digamos, descubrió eso, de que esa tripulación era por lo menos muy llamativa, ¿verdad? La cantidad de personas, y resulta que ese avión vino a Paraguay para llevar, contratada por la tabacalera de Cartes, para llevar un embarque de cigarrillos a Aruba. Entonces, yo creo que ese fue el episodio que disparó todas las alarmas, porque, digamos, en su afán de vender más cigarrillos, claro, probablemente Cartes terminó de alguna manera beneficiando a bandas de contrabandistas de Aruba, probablemente también los iraníes metidos ahí en el negocio, sacando algún rédito, y bueno, ahí es donde ya entramos, claro, en el financiamiento al terrorismo. La pregunta, Amílcar, era... Parte de la acusación, de la comunicación de significativamente corrupto al presidente Cartes, menciona textualmente que uno de los motivos es por colaborar con el financiamiento al terrorismo. Sí, la pregunta es si todo eso, que en la Argentina sería, digamos, impactaría en la economía y en la cotización del dólar y todo eso, en el Paraguay no impacta en la política económica. Mira, vamos a ver, la comunicación se hizo el día viernes a las 9 de la mañana, mañana lunes cuando abran los bancos. El señor Cartes es propietario de 2 bancos acá en Paraguay. Vamos a ver cuál va a ser el efecto. Muchos creen, y yo coincido, de que va a haber un impacto económico importante por el tamaño que tiene el grupo empresarial de Cartes, que como ustedes comprenderán, a partir de un señalamiento tan grave como el que hace el Departamento de Estado de Estados Unidos, obviamente todas esas empresas, seguramente los bancos, por una cuestión de compliance, le van a cerrar las cuentas, los proveedores probablemente van a dejar de operar, entonces se exponen, digamos, a un impacto económico bastante importante. Amílcar, eso lo vamos a ver seguramente a lo largo de esta semana. Amílcar, mi nombre es Martín Varela, buenas noches. Estoy viendo la inversión extranjera directa en Paraguay en el 2021. 6.380 millones de dólares. Mira, eso ha de ser el stock, porque hay stock y flujo. Ajá. El stock es lo que hay y el flujo es lo que entra neto cada año. En Paraguay están más o menos en un nivel de entre 400 y 500 millones de dólares por año. Perfecto. De inversión extranjera directa neta. No es un número muy grande. Paraguay ha venido avanzando en su calificación crediticia. Hoy tiene una calificación doble más, que en una escala del 1 al 20 es un 10. Sabemos que a partir de 11 ya es grado de inversión. ¿Y qué significa esto? ¿Y para ustedes qué significa esto? ¿Un voto de confianza? No muy largo, va a ser el próximo país de Sudamérica en alcanzar grado de inversión. Tiene ya todas las condiciones. De hecho, las últimas emisiones de bonos que Paraguay ha hecho en Nueva York, en el mercado internacional de capitales, las tasas de interés que consigue, muy bajas, ya prácticamente se corresponden con países con grado de inversión. Perfecto. Amílcar, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Vamos a estar en contacto porque es interesante por ahí salir de nuestro propio ombligo y ver un poquito qué pasa con nuestros vecinos. Un abrazo. Muchas gracias, un gusto y un cordial saludo. Bueno, último tema, ya